Hola amigos, me da gusto saludarlos un día más de estudios en casa. Espero que me escuchen bien. Cambié el escenario porque me dijeron que se veía mejor el otro, pero el otro está invadido de cosas porque estoy trabajando en casa, entonces cambié escritorio y estoy usando este. Espero que les guste o por lo menos que se vea y que se escuche muy bien. Hoy les quiero continuar el episodio 2 del capítulo 3 de Hechos. Es un capítulo que me ha parecido no tan interesante al principio en términos de qué podíamos usar como lecciones para enseñarles, pero ahora me ha parecido no solo interesante, sino fascinante, porque hay un tema que no pensaba, hay un tema que me encanta, pero no pensaba todavía poder tocarlo y verlo con ustedes, pero es un tema que me encanta y hubo la ocasión perfecta, es parte de la lección del capítulo 3 y se los quiero compartir. Así que déjenme empezar, acompáñenme y está un poco técnico en algunos términos. Les pido que a partir de este momento pongan toda su atención. Ojalá tenga oportunidad de editarlo y agregarles algunas cosas, pero les quiero hablar inicialmente de la geometría fractal. Si algunos han escuchado este término, es un término matemático de este mundo, no es un término bíblico así como suena, pero sí es un tema muy bíblico. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar qué es, y la verdad es que yo no soy ningún experto ni en matemáticas, ni en geometría, ni en ninguno de estos rollos, pero es un concepto que entendí y que por un documental que vi hace muchos años me topé con este tema, me interesó. En aquel momento jamás lo relacioné con ningún asunto bíblico o espiritual, pero con los años me quedó tan grabado el tema y el concepto que con los años fui entendiendo que era parte de la naturaleza, por tanto parte de la creación y por tanto parte del diseño con el que Dios hizo muchas cosas. La geometría fractal no es otra cosa que un concepto matemático que ustedes van a ubicar perfecto y que ya conocen, solo que quizás no con este nombre. ¿Se han fijado ustedes que cuando ven las pequeñas derivaciones de como venas o algo que recorren una hoja de algún árbol, esas pequeñas derivaciones y ramitas adentro son muy similares a las ramas más grandes que sostienen esa hoja? Y esas ramas más grandes son muy similares o iguales a todo el árbol completo. Es decir, hay un tallo, se divide en muchas ramitas, que se divide a su vez en muchas ramitas, que se dividen en hojas, y las hojas a su vez tienen los conductos que se parecen a las mismas derivaciones del árbol. Y si pudiéramos usar un microscopio y ver las pequeñas ramitas de la hoja, veríamos que adentro hay otra como serie de ramitas y derivaciones iguales, y así nos podríamos seguir mucho hasta el interior microscópico de esa hoja. Cuando lo hacemos en sentido contrario con otra cosa, por ejemplo, quizás ustedes recuerden haber jugado alguna vez, bueno, los que tengan más de 30 o 40 años, no sé si alguna vez jugaron con tierra y agua, en especial aquellos que vivimos un poco con un jardín o con naturaleza o con algo. Si alguna vez jugaron con agua o en la playa y soltaron, en la playa no porque es arena, pero en algunos lugares sí se puede. Si sueltan agua de una cubeta o de una manguera a la tierra, se forman pequeños ríos y cruzan a lo mejor el pasto, las hierbas o la tierra que tengas ahí, y forman figuras muy similares o idénticas a las de los ríos verdaderos. Y entonces eso te permite jugar al río, al agua, al lago, hacer alberquitas, hacer pequeños estanquitos, etcétera, porque son muy similares a los de la realidad. Las generaciones de antes a los niños les compraban camiones, máquinas de construcción, y los niños pueden jugar a levantar arena y funcionan casi idéntico que las máquinas gigantes de la vida real. Incluso hoy en día hay muchos fotógrafos que hacen unas fotografías que son
muy cercanas a la realidad, que no te das cuenta que es con juguetes y máquinas Caterpillar de juguete y en un cerrito de tierra y lo hacen por diversión. El hecho es que se ve idéntico. Eso es una serie de fractales. Un fractal es un pequeño elemento que si le divides en una parte, esa pequeña parte es idéntica a la parte grande completa. Y si lo vuelves a dividir, otra vez es idéntico, y si lo divides, otra vez es idéntico, 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 una y otra vez, no importa cuántas veces lo dividas. Hasta la miniatura más atómica o subatómica va a seguir siendo la misma figura con las mismas proporciones. Y en sentido contrario, es decir, hacia lo macro, funciona de la misma manera. Un río que tú haces en la tierra o en la tierra seca, las grietas que se forman y las pequeñas valles y crestas que se forman en la tierra de nuestro jardín y que de niños podemos ver o incluso de adultos podemos, son muy similares a los efectos que vemos desde un avión en la tierra en nivel macro. Y si nos alejamos más, podemos ver que la tierra en todo su conjunto funciona de la misma manera. Cuando ha caído un meteorito a la tierra, forma un cráter redondo donde se forma un valle adentro y unos pequeños montículos a los lados. Cuando tú sueltas una canica en la arena o están construyendo tu casa y avientas un tabique a la arena, sucede exactamente lo mismo. Se forma un cráter muy similar con los mismos principios, pero en chiquito. Y se hacen como pequeños modelos. Cuando eso lo llevas a cosas más grandes, encontramos cráteres chiquitos de 2 metros, de 10 metros, de 100, de 2000 metros o de más. Y entre más creces, ves que funciona exactamente de la misma manera. Eso es el concepto de la geometría fractal. La geometría fractal estudia, por tanto, todas aquellas cosas que a lo macro o a lo micro, una pequeña fracción es idéntica a su macro o a su micro, o a una pequeña porción o a una porción más grande de este mismo objeto. Se han fijado, por ejemplo, que algunos árboles tienen ramas y ramificaciones similares a todas las venas y tripas que tenemos en los pulmones, no tripas, a todas las venas y conductos que tenemos en los pulmones. Incluso hay fotografías que comparan todos los conductos o ventrículos o como se llamen de un pulmón con un árbol. Hay unos que tienen una similitud increíble. Eso es lo que en algún momento en principios del siglo pasado, eso suena como abuelito, pero así es, a principios de los 1900 o finales de 1800, se descubrió el concepto de esta geometría fractal o el concepto de lo fractal, que significa un pequeño pedazo es igual a su más grande o a su más chico. Incluso hoy en día hay fórmulas matemáticas que se hicieron como modelos matemáticos para estudiar los principios de proporción y de geometría de una infinidad de cosas que funcionan de esta manera en la naturaleza o en la creación. Después de que hicieron estos grandes descubrimientos, y perdónenme que me extienda tanto en este tema, no se trata de hablar de ciencia hoy o de matemáticas, pero me voy a gastar la mitad del tiempo en explicarles esto. Espero, por cierto, hoy romper el récord de velocidad y tardarme 30 minutos, ojalá lo logre. Pero no es un tema de ciencia, es algo que al final quiero explicarles, que es maravilloso. Cuando descubrieron este concepto de lo fractal, lo empezaron a estudiar, resolvieron algunas fórmulas y empezaron a entender que era un principio bastante repetible, estudiable, y sobre ese empezaron a seguir estudiando. Cuando llegaron los años 90, ya se tenían aplicaciones científicas funcionales basadas en este descubrimiento de la geometría fractal. Por ahí de los años 2000, creo, cuando los teléfonos celulares y las telecomunicaciones estaban como rompiendo paradigmas, y los teléfonos celulares, teníamos todos un Nokia que cada vez era más chiquito y esas cosas, y de repente los teléfonos celulares dejaron de tener antenas. Eso fue porque hubo algún ingeniero o un científico que descubrió una antena, un tipo de antena que por alguna razón
captaba mucho más la señal que una antena normal de las que conocemos, que eran de un palito de celular o antenas de telecomunicaciones y otro tipo de frecuencias, como, como los platos estos parabólicos. Eh, Cuando llegó un momento en que los celulares trabajaban con infrarrojo, con Bluetooth, con señal de celular y con otra serie de frecuencias distintas, llegó un punto en que los teléfonos celulares hubieran tenido que tener 3 o 4 antenas distintas y era inoperable porque íbamos a tener, algunos dicen que como un puerco espín y te lo metías a la bolsa y te picaban las antenas. Pero hubo un ingeniero que descubrió que hacer una antena en forma de fractal, siguiendo esos principios por alguna razón, captaba mucho mejor las señales y además servía una sola antena para comunicar con diferentes frecuencias. Era como magia, porque una figura de la naturaleza, ¿cómo era posible que funcionara mejor en tecnologías modernas? Pues así sucedió. Para los que tuvimos televisor de los rucos, todos se acuerdan que alguna vez en lugar de la antena esa larga de metal, cuando los niños la destruíamos, el papá o nosotros mismos poníamos un gancho de ropa. Y resultó que el gancho de ropa funcionaba mejor. Y entonces lo único que tienes que hacer es cuando fallaba la señal, ibas y movías el gancho de ropa y le hacías formas, lo hacías largo, recto, en estrella, y todos inventábamos algo maravilloso. Y después se descubrió que si el hijo menor está parado y sostiene el gancho es la mejor antena, entonces ya lo dejaban ahí como control remoto. Eso es lo mismo que descubrió un ingeniero. Quería captar más frecuencias, lo hizo con un cable en forma de fractal y descubrió que era mejor. Hoy los teléfonos celulares tienen en el interior antenas que están sobre una placa como una especie de circuito impreso y están en forma de fractal y están adentro, no necesitan ser una antena exterior, y esa forma extraña hace que los teléfonos capten mejor las señales de muchos diferentes tipos de frecuencias. Una de las aplicaciones increíbles. También en la medicina, en la biología, en un montón de ramas de la ciencia actual se descubrieron aplicaciones de estas figuras extrañas, aparentemente extrañas, pero resultan ser muy comunes en la naturaleza. Y en la medicina, por ejemplo, puede haber infinidad de curas y aplicaciones, pero eso yo creo que lo van a dejar pendiente porque si no, no nos venderían tantas medicinas y no pueden encontrar tantas curas porque se pierde el negocio. Pero en otras aplicaciones como la biología y un montón de ciencias más, hoy en día se utilizan los fractales muchísimo. De esa misma manera en que funcionan los fractales, funciona también muchas cosas de la creación. Si nosotros nos fijamos en nuestra piel y pones un poco de atención, nuestra piel, sobre todo los de nuestra edad, se le van haciendo grietas que llamamos arrugas, y si te dejas de poner crema un buen rato o si juegas con cal o cemento o algo, se te hacen grietas en la piel y se parecen mucho a las grietas que se forman en la tierra cuando la tierra queda sin agua. ¿Han visto esas imágenes en el desierto de la tierra toda cuarteada donde había un río y a falta de agua pierde la humedad y se empiezan a hacer cuarteaduras por todos lados? Lo mismo pasa en la piel, y es increíble que el color de nuestra piel, los 3000 tonos de piel que tenemos, son muy similares a los de la tierra. Y cosa increíble, funcionan de manera bastante similar. Nuestra piel tiene que estar hidratada, solamente que siempre está hidratada, no es como un río que lo deja sin agua 3 años. Si nos dejamos sin agua 3 años nos pelamos, pero bueno, nos morimos y nos pelamos. Pero en una proporción más pequeña, si tú te fijas, tenemos pequeñas grietitas que si pudieras verlas con un microscopio estarían formadas por otras grietitas, y así sucede también en nosotros. Y ahí es donde empieza a ser interesante, porque la Biblia dice que nosotros somos hechos de tierra. Dios formó, en pocas palabras, un muñeco de lodo, le sopló un aliento de vida y salió un humano. Es decir, Dios utilizó los mismos elementos. Hoy en día tenemos entendido en nuestro poco entender de la creación que la mayoría de las cosas están hechas de carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y nuestra piel no es la excepción. Algunos, no lo tengo comprobado, pero algunos dicen que los 14 elementos en los que algunos tipos de tierra están compuestos son los mismos 14 elementos que está compuesto el ser humano. Es un poco jalado, pero puede ser. El caso es que de verdad tenemos una similitud, por lo menos espiritual, con la tierra. Cuando Dios dice que en el Antiguo Testamento platicaba Dios que el hombre que vivía en la guerra o mataba a mucha gente, etcétera, ese tipo de cosas, algunas veces la Biblia menciona que has derramado demasiada sangre o que la sangre de tal está sobre tu cabeza. Eso lo vemos como una linda metáfora, como una especie de analogía, pero en el mundo espiritual tiene bastante de cierto, mucho más que una metáfora, y tiene que ver, o la explicación es posible darla mediante esta geometría fractal. En el mundo espiritual, del mismo modo que algo sucede en chiquito, sucede en grande y sucede en más grande, y si lo replicas sucede en más grande y funciona y actúa el mismo principio de la misma manera. Les quiero dar algunos ejemplos de eso en la Biblia, y todo esto viene porque cuando estaba leyendo Hechos 3 me encontré con uno de los muchos ejemplos bíblicos de estas cosas maravillosas que Dios hace y nos enseña de manera fractal. Es decir, que un pequeño ejemplo de una cosa pequeña funciona ese mismo principio funciona en una situación más grande, y en una más grande, y en una anterior, y en una posterior, y se vuelve increíble. La fractalidad existe en las Escrituras y no es casualidad, es porque Dios la utiliza, así como utiliza nuestros sentidos para que lo veamos en la naturaleza. De esa misma manera lo podemos ver en el mundo espiritual. Si vemos Hechos 3, vamos a encontrar en la pequeña primera parte la historia de una persona que había vivido humilde, humillada, lastimada, moralmente por lo menos, que había vivido coja sin poder caminar desde el nacimiento. Sin embargo, es una persona que se mantuvo con esperanza y a la merced de la ayuda de los demás, claro, pero de alguna manera tuvo esperanza y de alguna manera tuvo fe, y de alguna manera su condición humilde y su humillación y sirvieron para tener fe, seguir esperando en Dios, y Dios lo exaltó. Y Dios lo exaltó de modo que entró danzando al templo lleno de gozo, entró de mano de los apóstoles lo acompañaron todo el tiempo. Pedro dio un discurso con él de la mano, y mucha gente se convirtió por su testimonio, por lo que a él le sucedió, por lo que Dios hizo en su vida. Y es una historia que dura 10 versículos. Los siguientes 16 o 20 versículos cuentan una historia más grande con el mismo principio. Era una persona que se había humillado, es un caso mucho más grande obviamente, era una persona que se había humillado hasta lo sumo, hasta la más máxima posible humillación y hasta la muerte, habiendo venido de tener toda la gloria, decidió volverse hombre, humillarse hasta lo sumo, dejar que o permitir que el mundo lo humillara, lo asesinara, y Dios lo exaltó y lo puso por sobre todo nombre, y lo sentó a su diestra, y hoy en día es Él por quien todas las cosas están hechas, y para Él y por Él. El Señor Jesús es un ejemplo más grande, que fue el discurso que dio Pablo en el resto del capítulo. Si quieren, se los voy a leer brevemente. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Cuando entraron, dicen que entraron al templo por una puerta que se llama la Hermosa, que no es una puerta tan grande como la del pórtico de Salomón. Cuando salieron por el pórtico de Salomón, que es donde se juntaban los cristianos y donde Pedro pudo dar su discurso a mucha más gente, algo más grande. Y viendo Pedro esto, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos
hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La Biblia dice algo muy cierto. Todas las escrituras y todos los profetas hablaron de Jesús de diferentes maneras, en diferentes tiempos y en diferentes medidas. Que esto habla también de la fractalidad, si se puede decir así, suena payaso, de la escritura, que no tiene gran dificultad de entender el concepto. Dios tomó a una persona que no podía caminar, la exaltó y hizo que mucha gente se convirtiera y sirviera para anunciar el evangelio de su Hijo en persona, que había venido a humillarse al mundo y que Dios lo exaltó con la máxima exaltación posible. El mismo caso en chiquito y en grande, y es algo que Dios hizo como promesa o como un pacto perpetuo entre Él y su pueblo desde mucho tiempo. Algunos de ustedes conocen Segunda de Crónicas 7:14. Se los voy a leer para que vean cómo en varias partes de la escritura sucede el mismo fenómeno. Este es un pasaje muy conocido y muy utilizado. Segunda de Crónicas 7:14 dice: